Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Bruno Estrada, cursante del quinto año de Derecho, y vamos a hablar un poco sobre temas acerca de lo que es el derecho sucesoral, la sucesión como tal y diferentes características que encontraremos dentro del derecho sucesoral. El primer punto que vamos a tocar es la sustitución y representación. Esto nos habla de la capacidad que puede tener algún testamentario de colocar a una persona o a varias para que en caso de que la primera persona no pueda recibir la herencia, se pueda realizar la sucesión a la segunda. El Código Civil venezolano en el artículo 959 establece lo siguiente: puede sustituirse en primero o ulterior grado otra persona al heredero o al legatario, para el caso en que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Se pueden sustituir varias personas a una o una sola persona a varias. Entonces, la sustitución solamente va a entrar cuando el heredero no quiera o no pueda aceptar la herencia. Y esto en caso de que el testamento lo establezca de esa manera. Los sustitutos deben cumplir las cargas impuestas a las personas a quienes los sustituyan. Se deben cumplir con todos los pagos y luego al final de todo es que se contará como tal lo que le corresponde de herencia o sucesión. El segundo caso que vamos a tocar es la repudiación de la herencia, y es que toda persona natural o jurídica que forme parte de una sucesión puede aceptarla o renegarla, repudiarla, porque la legislación venezolana eh, coloca esta repudiación en nuestras leyes, porque a veces las sucesiones suelen ser de más activos que de pasivos, o más pasivos que de activos. Entonces el sucesor puede entonces elegir si quiere aceptarla o no, depende de la cantidad de activos que tenga y de pasivos, porque no va a aceptar una herencia que lo que le traiga son deudas. Por eso es que más adelante les voy a contar una de las características que podemos utilizar al momento de realizar una sucesión. Y bueno, como le decía, es la voluntad de una de las partes para renunciar a la herencia. Hay dos casos. En el primer caso, cuando el heredero está en posesión de los bienes, no está en posesión de los bienes. Tendrá hasta 10 años contados desde el momento de la notificación para que él pueda repudiarla o aceptarla. Y en el segundo caso, cuando el heredero se encuentra en posesión de los bienes de la herencia, tendrá 3 meses siguientes a la apertura de la sucesión para poder repudiarla o aceptarla. Si luego de los 3 meses o luego de los 10 años no se repudia, se tomará entonces como aceptada. La renuncia es estéril y van a tener que aceptarla de manera tácita. La aceptación de la herencia es otro de los temas, y es el acto mediante el cual una persona manifiesta su intención voluntaria de ser heredero, porque para ser heredero se debe demostrar la manifestación voluntaria de la parte que lo va a recibir. Si no, en este caso, si no se acepta, lamentablemente pues no procede la herencia. La aceptación tiene ciertas características. Entre ellas podemos mencionar que debe ser expresa y tácita. Debe constar de un documento con las respectivas solemnidades que establece nuestro Código de Procedimiento Civil, y allí se aceptará entonces la herencia por parte de la persona que la va a recibir. Debe reunir los requisitos de un acto jurídico válido, porque debe cumplir con las formalidades establecidas en el Código Civil respecto a los actos jurídicos. Tiene que ser con posterioridad al fallecimiento del titular. No se puede heredar con anterioridad a que fallezca, a menos que así lo quisiera la persona, pero no sería una herencia, sino que sería una partición de los bienes que el titular quiere hacer en vida. Es total y sin condiciones.
cuando se acepta la herencia, se debe aceptar completa, no en partes, no solo los activos. Y es de formal incondicionalidad. Esto es un requisito sine qua non. No se aceptan solo los activos, se aceptan activos y pasivos dentro de la herencia. Y es irrevocable si no tiene efectos de retroactividad. Porque una vez que la persona acepta, la herencia no se puede rechazar. Al momento de realizar la aceptación, no le puedes decir ya no la necesito. Y por esta entonces se establece que la misma puede aceptarse de manera pura y simple o a beneficio de inventario, que era un poco lo que le venía comentando. Pura y simple, pues sencillamente acepto mi herencia a través del documento que debe contener las formalidades y solemnidades establecidas para un contrato, y a beneficio de inventario. El beneficio de inventario es la herramienta que nos da nuestra legislación venezolana para poder entonces chequear qué es lo que tiene o no tiene la herencia. Si es que la herencia tiene más pasivos que activos y va a afectar nuestro patrimonio, pues debemos negarla. Y para eso existe este instrumento que es el beneficio de inventario, para ver, para contar cuántos pasivos y cuántos activos contiene una herencia. El beneficio de inventario entonces es una declaración de voluntad en la que se trata de saber con exactitud cómo está una herencia, a través de un inventario de los bienes que la componen y de las cargas que hay sobre ellos. Se puede aceptar una herencia, como les digo, o pura y simple o a beneficio de inventario. Para aceptar una herencia a beneficios de inventario, las distintas legislaciones exigen formalidades. La habitual es que la manifestación de querer recibir la herencia a beneficio de inventario es que se debe hacer un escrito delante del juez o del notario para que éste pueda aceptarla o negarla. Y el inventario debe ser fiel y exacto. Debe contener todos y cada uno de los derechos y acciones que recaen sobre la misma. Generalmente hay plazos legales para que pues, se puedan realizar este tipo de inventario, y luego de las citaciones de los acreedores y legatarios es que se presenta un inventario fiel de qué es lo que tiene la herencia. Además de esto, también nuestra legislación nos contempla la separación, al momento de recibir una herencia, la separación del patrimonio del cujus o del cuyus. El cuyus sabemos que es la persona que está fallecida, y del heredero. Al momento de recibir una herencia, tú puedes separar tus bienes de lo que vas a recibir. Entonces podemos decir que la separación del patrimonio del cujus y del heredero es un derecho de preferencia que otorga la ley a los acreedores de la herencia y a los legatarios con relación a los acreedores del heredero, de modo de poder hacer efectivos sus créditos y legados con el patrimonio del cujus, para que de esta manera no se vea afectado entonces el patrimonio del heredero. ¿Cuáles son las condiciones? Como siempre, todos estos actos deben hacerse a través de una formal solicitud al juez que apertura la sucesión, que los acreedores de la herencia no hayan aceptado al heredero como deudor, porque los acreedores de la herencia pueden aceptar entonces al heredero como el deudor de todo lo que se les debe, y presentar la solicitud antes de que transcurran 4 meses que se contarán a partir del día de la apertura de la sucesión. Todo esto lo podemos chequear en el Código Civil venezolano. Aparece en el artículo 1051. La defensa de los derechos del heredero. El heredero, como siempre, tiene derecho a defender todos y cada uno de sus bienes, tanto como frente a terceros, de terceros frente al heredero, y de los herederos frente a los terceros. Además, también existe la colación, que es la institución que garantiza, ¿no?, la repartición equitativa entre todos los herederos, evitando la iniquidad, y busca equiparar la repartición de bienes. El heredero entonces puede defender su herencia frente a terceros, y los terceros también van a poder realizar cualquier acción para resguardar sus derechos, cualquier cosa que se les deba, pero siempre va a primar los derechos que tiene el heredero sobre la cosa. Comunidad hereditaria. Cuando hablamos de comunidad hereditaria es cuando en el testamento encontramos a varias personas que van a heredar,
que van a entrar en la sucesión. Y esta comunidad hereditaria puede disolverse. ¿Cómo puede disolverse? Alguno de ellos quiere salirse y dice: yo me quiero salir, vamos a hacer la repartición, denme mi parte en efectivo, y entonces ya no va a haber una cosa en común, sino que va a disolverse la comunidad y se va a repartir las partes de la herencia. Como su nombre lo indica, entonces, es la causa de cesación de la comunidad hereditaria producida por la pluralidad de herederos, lo que les decía, muchos herederos, mediante la atribución a cada uno de ellos de bienes singulares o porciones indivisas de bienes concretos en pagos o satisfacción de sus respectivas cuotas hereditarias. Con anterioridad a la partición, los herederos no tienen una titularidad sobre los bienes, porque no son dueños como tal, sino sobre una cuota abstracta de la partición, pudiendo disponer entonces libremente de su cuota ideal, no así sobre las singulares y las particulares activas que integran el contenido de la herencia. Cualquiera entonces de los coherederos puede disolver esta comunidad hereditaria y así darle fin a esta figura que nos contempla el derecho sucesoral. Institución del albacea. El albacea es una persona que se va a encargar de hacer cumplir la última voluntad que expresa la persona, el cuius, en el testamento. Entonces la designada solamente tendrá como función cumplir a cabalidad lo que establece el testamento y hacer todo lo que son los pagos de los pasivos y los activos, dividirlos en la manera en la que el testamento lo establezca. En nuestra legislación también coloca un derecho fiscal aplicable a las sucesiones, y es que en el momento de que una persona fallece y ha dejado una comunidad de bienes, ha dejado una cantidad de dinero, el Estado exige entonces el derecho fiscal, una parte de la herencia. Podemos decir entonces que es el impuesto sobre sucesiones, un impuesto de naturaleza directa y subjetiva que grava transacciones gratuitas de derechos por causa de muerte, que ineludiblemente causarán un incremento patrimonial a los beneficiarios de la herencia y legados, encontrándose regulados en nuestra legislación de la Ley de Impuestos de Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos, publicada en Gaceta Oficial de la República, número 5391, extraordinario, en el 22 de octubre de 1999. El Estado busca entonces, a través de esta nueva Ley de Impuestos sobre Sucesiones, captar un poco lo que es impuestos para el Estado, debido a que ellos invocan que la recepción de una herencia traerá para el heredero un incremento de su patrimonio y por eso debe aportar al Estado. Así pues, el Estado venezolano, mediante este impuesto, capta ingresos imponiendo esta obligación tributaria a los herederos, testados o intestados, de una persona respecto a su patrimonio, y que el causante deja a partir de la apertura de la sucesión. Entonces, ¿por qué aparece acá cuando dicen testados o intestados? Cuando una persona muere sin dejar testamento, igual los bienes van a ser parte del derecho fiscal aplicable a las sucesiones, porque este no se evitará si es que hay o no hay. Siempre, luego de que una persona muere, se deben cancelar entonces estos aranceles del derecho fiscal aplicable a las sucesiones. Esta ha sido toda mi exposición, espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad.